Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué otro tema más relevante que la contingencia que actualmente estamos viviendo, de la cual no podemos ser ajenos? Hemos hablado del coronavirus en nuestras conversaciones, hemos leído acerca de él en nuestras redes sociales y lo hemos escuchado en las noticias. Pero ¿cómo reaccionar en tiempos difíciles? ¿Podemos encontrar en la Biblia consejos prácticos al respecto? Acompáñanos a escuchar a Alex y a Marcelo en una conversación honesta sobre este tema tan relevante de hoy en día. Gracias por acompañarnos una vez más entre semana. Marcelo, un placer estar contigo, escuchando, hablando, tocando estos temas que generalmente andan dando vuelta, van más allá de cualquier serie que estamos viendo los domingos, son tal vez las cosas prácticas. Y hoy queremos tocar algo muy práctico. Es más, estamos hoy grabando lunes, marzo 16. Marzo 16. Y vamos a hablar acerca de algo que parece ser inescapable. Y es el tema del coronavirus. La contingencia es muy intensa como para no hablar del tema, ¿no? Y algo que nos planteamos desde el principio fue usar este espacio para conversar, ¿no? No podemos conversar con todos en nuestra iglesia, pero al menos a través de este medio podemos tener una conversación cada jueves, ¿no? Y que no reemplaza el café personal con los que podemos hacerlo. Claro. Pero es inevitable no hablar de este tema y hacerlo tratando de buscar, ¿cómo poder decirlo? Una visión bíblica, equilibrada de la situación. ¿Cuál es cómo definirías la situación hoy? O sea, no solo en nuestro país, México, sino hoy tenemos acceso de información donde podemos saber en tiempo real lo que está sucediendo prácticamente en todos los lugares del mundo. Sí, estamos viviendo una situación que creo que no se ha sentido en 98 años, cuando la última siendo la influenza española, que en 1918. Pobre, española, porque creo que de ahí fue que se masificó. Hay una historia ahí. No, es interesante, paréntesis. Se llama influenza española porque la prensa tenía más libertad en España. Por entonces eso, ellos eran los que pero creo que comenzó en Rusia, algún lugar, pero le callaron la boca y solamente en España brotó. Los únicos transparentes fueron los españoles y agarró el mote de influencia española, ¿no? Sí. Pero nosotros estamos viviendo algo, podríamos decir, similar en un sentido, en el sentido que tenemos algo nuevo, algo que nunca se ha visto. Hay personas que dicen, no es nada más que influenza. Como el H1N1 del 2009. H1N1, ya esto lo vimos cada 2 años. Algunos dicen que corresponde con las elecciones. Sí. Ha habido un manejo de información increíble. Yo creo que eso es lo diferente. Antes tenías los rumores, claro, de las personas que vivían al lado tuyo. Ahora tienes rumores e información de todo el mundo. Así es. Y todos opinando. Y eso genera... Yo creo que eso es quizás lo más complicado. El otro día estaba leyendo ahí de un psiquiatra que decía que el acceso que tenemos hoy de información, que va a ser imposible procesar en vida, genera un cuadro de ansiedad, de estrés, solamente el hecho de tener demasiado acceso a la información. Claro. ¿No? O sea, cualquier cosa que pasa. Te doy un ejemplo. Vamos al médico, el médico nos da un diagnóstico y en vez de tomar la medicina, lo primero que hacemos es googlear lo que nos dijo el médico. Claro, ¿no? Sí. Entonces, eso nos abre una ventana bastante interesante, ¿no? Pensaba, ¿no? Estamos en la serie de mitos cristianos y uno diría, bueno, el coronavirus no tiene que ver nada con un mito. Y sí, en realidad sería una especie de paréntesis, como dijiste tú, por la contingencia que tenemos que enfrentar, que asumir, y creo que es una conversación que tenemos que tener. Pues sí, ¿no? Se supone que lo que estamos haciendo aquí es acompañando a la iglesia en el día a día. Así es. Y esto es una conversación que se está dando. Son cosas que yo creo que Dios tiene algo para iluminarnos. Ahora, no vamos a encontrar en Jeremías o algún rincón escondido de la Biblia alguna profecía de la coronavirus, pero sí creo que hay principios, hay
cosas acerca del corazón de Dios que nos puede ayudar, que nos puede dar paz, que nos puede dar una cierta orientación. Totalmente. Y ¿sabes qué? Creo que hay un elemento más. Pensando en esto de mitos. Obviamente lo del coronavirus no tiene que ver con mitos cristianos, pero nosotros hemos reaccionado a la situación que estamos viviendo. Y muchas de nuestras reacciones o de las reacciones de amigos, de familiares, reacciones que vemos en las redes sociales, exponen mucho de los mitos que creemos. Sí, ¿no? sí. Es lo que traemos en el corazón cuando vienen estos momentos, la crisis, va revelando. Quiero tener mucho cuidado, y lo dije el domingo, por eso no tengo ningún problema en volver a repetirlo. Queremos abordar este tema con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, que es una palabra que vamos a utilizar más adelante. Pero algo que me llamó la atención, pensando en cómo han sido algunas de las reacciones que he podido ver y leer, decimos fácilmente, este es un juicio de Dios, ¿no? O esta es una, señal de los últimos tiempos. Claro. Algo que me dolió mucho, en el sentido de cómo puede una mente juntar tantas cosas, ¿no? Decía así un cartel que leí, se aprobaron la ley de aborto, fueron en contra de lo que Dios dice, el coronavirus no afecta a los niños, las cosas no pasan por coincidencia, Dios es justicia, algo así. O sea, como para decir coronavirus es la respuesta de Dios Ahora, eso es muy irónico porque es algo que sucede solamente aquí en Latinoamérica, específicamente en México. Exactamente. En Estados Unidos ya la ley tiene muchos años. A eso voy. Yo creo que uno tiene que tener mucha sabiduría, ya que hemos hablado de eso en nuestra iglesia en estas últimas semanas, en cómo poner ciertas cosas en perspectiva en cuanto a este tema, ¿no? ¿Nos debería sorprender lo que está pasando? Yo creo que no. ¿Es correcto decir es señal de los últimos tiempos? He pensado eso y bueno, del tiempo del apóstol Pablo estaban pensando que eran los últimos tiempos, ¿no? Y sí, llega un momento donde Pedro mismo tiene que decir, hey, tranquilo. El Señor no retarda. Él va a llegar, porque pensaba que en 2 semanas va a llegar. Claro. Entonces hemos estado en los últimos tiempos desde la ascensión de Jesucristo. Así es. ¿Nos debe de sorprender? No, porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que gime. Vivimos en un mundo donde las cosas no son como deberían estar. Entonces, ese quizás sería el primer elemento para poner en perspectiva. Yo creo que ¿no? sí. Porque de repente es como que creemos que vivimos en un mundo ideal, ¿no? Donde nada malo va a pasar, donde no va a haber ningún tipo de enfermedad, y perdemos de vista lo que tú dices. O sea, esto no nos debería sorprender, pero hay una razón. Vivimos en un mundo caído, ¿no? Ahí dicen en Romanos, pensando lo que decías, capítulo 8, verso 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, esperando la redención, ¿no? O sea, el mundo en que vivimos no fue inmune al pecado. Por lo tanto, cualquier tipo de situación como esta no nos debe sorprender, no en el sentido de que relación de causa-efecto, sino porque vivimos en un escenario, diríamos, que fue afectado por el pecado, ¿no? Sí. Entonces, no nos debe sorprender y no tenemos que quizás de alguna manera estar buscando explicaciones que no la tiene. Por eso el Señor Jesús lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Sí. Y la razón era esa, no era un antojo del maestro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Es la realidad del mundo en que vivimos. Quizás ese sería un primer elemento para poner en perspectiva, ¿no? Sí, y otra cosa que me llama la atención es el hecho de que siempre han habido plagas, hambrunas, situaciones naturales, y es interesante la manera en que los personajes que encontramos en la Biblia toman esas situaciones. Por ejemplo, cuando Pablo empieza a levantar una ofrenda para Jerusalén, era porque había llegado una hambruna. Claro.
a Jerusalén y esa zona. Pero él no dice cosas como, bueno, este es el juicio de Dios por haber rechazado a Jesucristo. Claro. No le buscó una explicación que no tenía. No le busca, simplemente es, vamos a reaccionar como la iglesia, con las herramientas que tenemos como iglesia. Y quizás esa sería una segunda cosa para poner en perspectiva. Quizás la primera responde a, vivimos en un mundo caído, no nos debe sorprender las situaciones como las que estamos enfrentando ahora, ¿no? Y quizás la segunda tiene que ver con lo que tú dices. O sea, Pablo lo que hace ante una situación de crisis, que en este caso fue hambre en Jerusalén, no buscó explicaciones, no escribió ninguna carta a las iglesias tratando de explicar lo que pasaba en Jerusalén. Que me imagino que habían muchos que sí lo decían. Jerusalén, viste, le toca. Le toca por todo lo que hizo. Por todo lo que hicieron. Y quizás, entonces, ¿cómo pondríamos eso en perspectiva? ¿Cómo lo llamaríamos? Ante una situación de crisis, ¿qué tenemos que buscar? Quizás oportunidad sería una buena palabra. Yo creo que sí, yo creo que esa es la palabra, porque muchas veces estamos buscando el porqué o la razón, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es la oportunidad de ser el cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, responder tal vez al temor que existe, a la incertidumbre, y saber, si tenemos una red global llamado iglesia, si es la institución que Jesucristo dejó, si junto con eso y el Consolador, ¿no? El Espíritu Santo que tenemos, ¿no sería esto lo que se debería de activar ante un mundo que gime totalmente bajo las consecuencias del pecado? Totalmente. ¿Y cómo cambia, no? O sea, pensar en la situación que vivimos no nos sorprende por el mundo en el caído en el que vivimos, y en vez de estar buscando propósitos, razones que Dios no nos manda a eso, ver esto como oportunidad, que no es lo mismo que decir, pasó esto para esto. Claro. No es lo mismo, ¿no? O sea, ese es un tema, y vamos a hablar de eso probablemente en el próximo episodio, pero creo que es bueno decir, ok, pasa esto, y manos a la obra. Sí. ¿Cómo podemos servir a nuestra familia directa, a nuestra comunidad donde vivimos, a nuestra comunidad donde está donde nos reunimos, y poder ser de impacto positivo, ¿no? Ponernos a disposición en lo que podamos, sí. ¿no? Bueno, y ahí es donde queda otra pregunta. Nosotros, Iglesia Conexión Vertical, ahora estamos grabando, va a salir al aire el jueves 19 de marzo. ¿Cómo podemos nosotros ser prácticos en este momento? Tal vez lo que dicen las autoridades es algo pasivo, en un sentido de quédense en sus casas, no vayan, no hagan. Pero ¿hay algo más que podríamos hacer? Yo creo que sí. Ok. Mostrarnos primero como miembros de la iglesia, disponibles y dispuestos para ayudar. A lo mejor sabemos que por la información oficial que hemos escuchado, los grupos de riesgo son las personas adultas mayores que tienen algún tipo de padecimiento crónico. Claro. Si conocemos a alguien así en nuestro barrio donde vivimos, quizás decir, oye, necesita algo, todavía podemos salir, quiere que vaya a hacer una compra por usted, puedo ayudarle con esto. Tenemos en nuestra iglesia algunos médicos, decir, oye, si necesita ayuda médica, conozco un médico que es muy buena persona y que le puede ayudar, y de alguna manera colocamos manos y pies. No podemos, hay cosas que no podemos hacer, en el sentido de ponernos a hacer aquellas cosas que corresponden a los profesionales. Pero creo que una mano, en el lugar sobre todo donde vivimos, quizás aún donde estamos cerca de la iglesia, quizás publicar a través de las redes sociales, oye, si podemos ayudar en algo, con toda esta contingencia, que nos hagan saber cómo. Sí. Canalizar, creo que el hecho de tener nuestros grupos conexión nos permiten estar distribuidos, de alguna manera diseminados en la ciudad, y a lo mejor estar atento a ciertas necesidades. No podemos cubrirlas todas, pero quizás tener un poquito más de percepción, de sensibilidad, y decir, mira, ¿sabes qué? Sé que en tal lugar, sé que hay una persona que está necesitando algo. Vemos, buscamos. Creo que esa sería una manera. No sé si ¿se te ocurre otra? Otra cosa que se me ocurre es cómo la indicación es aislamiento social. Vaya, hablamos mucho de comunidad, y creemos que la comunidad
especialmente en Cristo, es algo esencial para el ser humano en general, pero también para el creyente en particular. Entonces, si lo que tenemos que hacer ahora en este tiempo es tal vez practicar un poco más de aislamiento, no exponernos, yo creo que podremos utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos, especialmente el celular. Así es. Y tal vez llamar un par de personas en la iglesia, simplemente para saludar, para ver cómo están. Bueno, llamar. Sí. Creo que seamos bien específicos. Creo que tiene mucho más, ¿cómo se dice la palabra? Más impacto el llamar a alguien que mandar un mensaje a todos tus contactos Buen de forma día impersonal, ¿viste? Sí. Una llamada estaría interesante. Yo creo que sí. Y aún llamada quizás a personas que no vimos el domingo. Sí. ¿No? Particularmente personas que están tal vez en hogar, o un asilo de ancianos. Tal vez personas mayores que ellos sienten tal vez un poco más de miedo. Claro, porque son parte del grupo más vulnerable. Más vulnerable y también, irónicamente, más necesitados de comunidad. Así es. Entonces, yo creo que una llamada vendría bien, tal vez poner una meta, 2, 3 llamadas por día, diferentes personas que se te ocurra de la iglesia. Si necesitan contactos, quieren, hable conmigo, hable con Marcelo, especialmente para los de nuestra iglesia local. Así es. Porque yo creo que esa es la manera. Algo interesante es que Jesús, cuando habla acerca del testimonio que deja la iglesia, dice que sabrán que sois mis discípulos en la manera en que ustedes se amen los unos a los otros. Entonces, yo creo que esto también, hay personas que dicen, no vamos a poder salir y evangelizar, esto es un atento en contra del evangelio. No, yo creo que tal vez se podría ajustar un poco la táctica y empezar a evangelizar, pero mostrando ese amor entre nosotros. Quizás entonces, colocando esas cosas en perspectiva, dijimos la primera, esto no nos debe sorprender porque vivimos en un mundo caído, ¿no? La segunda es ver esto como una oportunidad. No significa eso decir esto ocurrió por esto o para esto, sino simplemente decir aquí hay una oportunidad para hacer las cosas diferentes, ¿no? Y quizás hay un tercer elemento que pienso que tenemos que hablarlo porque responde mucho a las cosas más profundas del ser humano, miedos, temores, y donde se ha puesto en evidencia mucho de nuestra reacción. Creo que tenemos que estar súper atentos a las instrucciones que den las autoridades. Había un teólogo alemán que decía los cristianos tienen que estar con la Biblia en una mano y con el periódico en el otro, ¿no? Hace muchos años atrás, para que te des cuenta de periódico, ¿no? Claro. Pero en el sentido de estar informados, no podemos estar alejados, desconectados de nuestra realidad. Obviamente hay muchísima información y un acceso ilimitado, entonces buscar información siempre oficial, estar atento a lo que realmente aparece como información oficial de la Secretaría de Salud, de realmente tomar al pie las indicaciones dadas. Si alguien viajó al extranjero de forma voluntaria, póngase en cuarentena, por ejemplo. Creo que eso es algo que responde a ser sensible a esas cosas, ¿no? Y quizás ahí la palabra que quizás podría reunir o enfocar esa línea de perspectiva sería la palabra prudencia, ¿no? Sí. No sé, como cada uno, como todos creemos que sabemos todo, ¿no? No pasa nada, lo hacemos así, la autoridad exagera o la autoridad tiene muy poco. Prudencia, ¿por dónde va? Yo creo que va por, si las autoridades nos dijeron haga esto, A, B, C, quizás hacer ABC y un poquito más, ¿no? O si nos dicen, mira, por aquí no, bueno, en vez de estar en el borde de ese no, alejarnos un poquito como una actitud prudente ante la situación que estamos viviendo. Sí, porque lo último que quieres hacer es hacer que resalte tu rebeldía ante la autoridad y no la actitud como creyente y quien hace resplandecer el evangelio. Ahora, si la autoridad dice no prediques de Cristo, ahí les vamos a decir los primeros en decir, ¿sabes qué? No le hagas caso, así es. Tú predicas de Jesucristo. Al costo de lo que eso implica. Exacto, pero por lo mismo que hay que escoger tus batallas, yo creo que esta es una donde hay que cooperar. Así es. Hay que buscar las oportunidades de mostrar amor.
Hay que entender que nosotros vivimos en un mundo caído, no nos debe de sorprender, así como dijiste. Y esto ha estado sucediendo por años. Cientos de años. Y cientos de años. Y seguirá. Me acuerdo de escuché por ahí de que encontraron una correspondencia entre un soldado romano y el gobernador de la región. Y este soldado estaba hablando escribiendo y decía, todos han evacuado la ciudad, todos están yendo, nuestra guarnición ya se está retirando. Dice, hay un grupo de personas que se llaman seguidores del camino, que siguen acá, están ayudando a los enfermos, se están arriesgando. No entendemos por qué lo hacen, pero se nota que ellos se aman. Y me llama la atención. Algo veían diferente. Y sí. Entonces, seamos luz, seamos diferentes, pero seamos diferentes a causa de quién es Cristo y quiénes somos en Cristo. Así ¿no? es. ¿Sabes qué? Hay un elemento más ahí. Ha estado circulando en redes sociales una carta que mandó Martín Lutero cuando se enfrentó a la peste negra, contestando a un pastor de cómo enfrentar esta situación. No la voy a leer completa, pero voy a leer algunas partes. Dice... Él escribió así: le pediré a Dios, en medio de esta situación de la peste negra que estaba viviendo, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Y después plantea dos cosas. Dice, si Dios quisiera llevarme, claro, la peste negra fue una situación... mató un tercio de toda Europa. De toda Europa, ¿no? Seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí. Por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, dice, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada, lo que decías tú, de mostrar esa rebeldía, claro, ¿no? Ni imprudente y no tienta a Dios. Yo creo que ahí está el punto de equilibrio, ¿no? Ante la situación que vivimos de forma práctica, no mostrar esa rebeldía, no mostrar pánico. Creo que la prudencia también aplica al uso que hacemos de nuestras redes sociales. De repente compartimos en nuestros muros, en cualquiera de nuestras redes sociales, información que ni siquiera sabemos si es oficial, que no sabemos si es verídica. Y lo que hacemos es generar más pánico en el círculo de las personas a los cuales tenemos influencia. Claro. Entonces, no solamente es prudencia en nuestro accionar en cuanto a lugares, etcétera, etcétera, con quién estamos, sino también es prudencia aún en las cosas que manejamos en las redes sociales, porque creo que eso lo único que hace es a veces generar más pánico. Y manejarnos de forma prudente creo que nos ayuda a tener una perspectiva clara en este tiempo, ¿no? Yo creo honestamente que la cosa no va a mejorar pronto. Todo es interesante como tenemos acceso a tanta información, cómo se ha ido dando en algunos países, en otros no. No tiene un pronóstico que uno diga esto va a ser rápido. De hecho, nuestras autoridades han dicho que el pic más o menos de contagio en México va a ser después del 20 de marzo. Entonces, con mayor razón, creo que considerar quizás estos elementos para decir cómo obrar, qué hacer, qué no hacer, no entrar en pánico, ni actuar de forma rebelde, sino ser prudente, ser precavido, ser responsable en esta situación, va a ser quizás una de las mejores maneras de ver esto como una oportunidad para reflejar a Cristo, ¿no? Claro, y creo que lo que dijiste es cierto. Esta es una oportunidad para que brille la fuente de tu confianza. Jesús en Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, hay una paz mayor, diferente, de otro calibre. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué palabras más apropiadas, ¿no? Sí, y ellos estaban por enfrentar cosas terribles. Claro. No significa una falta de responsabilidad, no significa una falta o una pasividad, pero es entender que nosotros vivimos para cosas mayores. Así es. Y que todo lo que está alrededor nuestro, en este mundo caído, es una oportunidad para que Cristo brille. Así es. Ese versículo es precioso. Y fíjate que dice algo muy interesante. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, hay una paz que da el mundo.
Y generalmente esa paz responde a ausencia de problemas. Sí, Y eso sabemos que es una irrealidad. claro. Por eso Jesús dice, oye, esa paz no te va a llevar a ninguna parte. Por eso Él dice, la paz os dejo, mi paz, ¿no? Y como dices tú, ahí va a brillar la fuente de dónde está nuestra fe, de dónde están nuestros ojos, Ujú. de dónde está nuestra confianza, ¿no? Totalmente. Muy Bueno, bien. Yo creo que hasta ahora es lo que podemos decir. Las cosas van a evolucionar de una manera que no sabemos, pero queremos de alguna manera anticiparnos a ciertas situaciones, informando de manera veraz, honesta, aprovechando esta instancia de conversación entre semana. Y ya saben que hay línea directa, al menos en nuestra iglesia. Sabemos que nos escuchan de otras partes, pero no queremos olvidarnos que principalmente y primariamente esta es una herramienta para las personas de nuestra iglesia. Así que si hay dudas, hay inquietudes, línea directa, que aquí estamos para servirles. Excelente. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.